trabajando, tenemos muy avanzado un nuevo proyecto de ley de presupuestos que presentaremos en las Cortes de Castilla-La Mancha y entendemos que es en el proceso parlamentario en el que en estos momentos es más conveniente que se lleve a cabo el grueso de las negociaciones, para que haya total transparencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ya lo han escuchado. El Gobierno prepara nuevo proyecto de presupuestos y quiere llevarlo cuanto antes a las Cortes regionales. Será la segunda vez que se debatan las cuentas este año. Enseguida lo vemos. Estos han sido otros de los asuntos de la semana. El Gobierno anuncia que el proyecto de minería de tierras raras presentado por la empresa Quantum se archivará en septiembre. Lo dijo el consejero de Medio Ambiente en el pleno de esta semana. También aseguró que las primas de 2016 a la agricultura y la ganadería ecológica se pagarán también en septiembre. Un cementerio para la fauna y la flora. Con esas palabras tan duras, el Consejo de Gobierno ha denunciado ante la Comisión Europea la situación del río Tajo y de los espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000. Enseguida vemos qué más asuntos abordó el Ejecutivo de García Paje en su reunión. Los eurodiputados socialistas españoles, encabezados por el castellano-manchego Sergio Gutiérrez, han presentado esta semana en el Parlamento Europeo un informe sobre la despoblación de las zonas rurales, un problema que afecta también a nuestra región, especialmente a las provincias de Cuenca y Guadalajara. Y también poner medidas que garanticen la igualdad de oportunidades en algo que se consagra en la Carta Fundamental de la Unión Europea y también en la inmensa mayoría de las constituciones nacionales, que es la igualdad de oportunidades de las personas, vivan donde vivan y elijan vivir donde elijan vivir. Los presupuestos siguen centrando el debate político en la región, pero tenemos novedades. El Gobierno de García Paje ha decidido tener cuanto antes un nuevo proyecto de ley y llevarlo a las Cortes para que se negocie allí. Aún así, el presidente ha sido muy realista y no ha descartado estos días un adelanto electoral. Habilitar agosto para tramitar por la vía de urgencia las cuentas públicas y repetir una imagen como esta. Pero sí, con algún retoque notable que tendrá que hacer el Gobierno, que volverá a intentar aprobar los presupuestos y lo hará con un proyecto nuevo, aunque recuperando enmiendas del anterior. Hubo algunas enmiendas, por ejemplo, en el texto articulado que se introducían, algunas enmiendas en los estados de ingresos y de gastos que se introdujeron. Hubo algunas novedades. Nuestra intención es tenerlo cuanto antes, poderlo remitir al Consejo Consultivo y a las Cortes para iniciar la tramitación. El Ejecutivo apela a la responsabilidad de todos los grupos, aunque el consenso en la Cámara no se antoja fácil. Paje suspende. Les han leído la cartilla y les mandan a recuperación en septiembre. ¿Qué más les da poner en el presupuesto 3 que 300? Si resulta que luego no ejecutan y no cumplen aquello que ponen en el presupuesto. Si realmente están dispuestos a apostar por la gestión directa de los servicios públicos, nos encontrarán en el camino. Es que para cumplir algunos de nuestros compromisos son necesarios los dineros. No será posible, si no hay presupuestos para 2017, por ejemplo, sacar otra oferta de empleo público en la que estaba trabajando el SESCAN con más de 1000 plazas. 3 meses después de este momento... 16. ¿Ustedes han votado en contra de la Sociedad de Podemos? Sí, te han dicho. Los presupuestos han sido rechazados. Se levantan Las opciones de desbloqueo se agotan y si no hay presupuesto, el Gobierno buscará otra salida. Vamos a intentar que salga adelante los presupuestos y de no ser así, una de las opciones, no es la única, una de las opciones es la convocatoria electoral. El Gobierno no tiene un grupo parlamentario con mayoría absoluta, se necesita de la voluntad. Si no existe esa voluntad por parte de los grupos parlamentarios, pues tendríamos que ir a una convocatoria de elecciones anticipadas para que los ciudadanos desbloqueen la situación. La sombra de unos comicios no preocupa ni al PP. Un presidente, Emiliano García Paje, que no sabemos si va o viene, si le dejan dentro o si le echan fuera,
si tiene frío o si tiene calor, solo podemos tachar de empanada mental la que tiene Emiliano García Paje. Podemos habla de problemas en presidencia. No se puede poner en riesgo la estabilidad de la región, no se puede poner en riesgo la estabilidad de Castilla-La Mancha por los caprichos de Emiliano García Paje. Castilla-La Mancha no puede ser moneda de cambio de Paje con el Partido Socialista. Y el PSOE reitera que eso sería un fracaso de todos. Sobre todo responsabilidad. Porque no se trata del Gobierno de Castilla-La Mancha. No se trata del PSOE, no se trata del PP, no se trata de Podemos. Se trata de la gente. De esa misma gente a los que algunos reivindican y que luego ignoran. El Gobierno no descarta las elecciones, aunque insiste en que si hay presupuestos, las primeras medidas estarían claras. Atraer de nuevo a los jóvenes que se han tenido que marchar con la crisis para que su valor añadido se quede en retener ese talento. Ese decreto sería aprobado la semana siguiente, junto con el decreto de subida de todos los sueldos de la Administración Pública. Y una tercera clave, que sería también, como ayer cerramos con los sindicatos y empresarios, la firma esa misma semana, inmediatamente después de la aprobación presupuestaria, del plan de la estrategia de recuperación social, que afecta a la recuperación no solo de derechos, sino también de servicios como la sanidad, la educación, etcétera. La sombra de los comicios aparece e incluso los grupos hablan ya de candidatos posibles. El Partido Popular es una maquinaria perfectamente engrasada, con una veintena de candidatos muchísimo mejor que Paje, al igual que creo que en el Partido Socialista hay más de una veintena de socialistas muchísimo mejor candidatos que el presidente Paje. El decir que se tienen 20 candidatos es decir que no se tiene ninguno. Que desde el PP se pida que se vaya Emiliano García Paje es una evidencia de que es el mejor candidato para el PSOE. Pero si entramos en estas, perdónenme, miserias, no entraremos a hablar de lo importante. El Gobierno mueve ficha y con un techo de gasto inamovible aún tendrá que negociar y mucho para tener presupuestos. Pues señor consejero, me acaba de dejar anonadada. Buena parte de este intercambio de posturas sobre los presupuestos se produjo en las Cortes durante el debate de esta semana. Uno de los puntos del orden del día trataba sobre los empleados públicos. Desde el Gobierno se subrayó el esfuerzo para contratar más personal para la Administración y desde la oposición se acusó al Ejecutivo autonómico de no cumplir con lo pactado con los sindicatos. En junio del 2015 había 70.717 y a junio de 2017 hay 72.893. La operación es sencilla, se resta los de junio de 2017 respecto de los de junio de 2015 y podemos afirmar con rotundidad que el número de efectivos de empleados públicos se ha incrementado en 2.176. Es cierto que se ha consolidado empleo público, que está bien, que es necesario, pero no se ha avanzado significativamente en la creación neta de empleo público, señor Ruiz Molina. Se están haciendo avances y se están cumpliendo objetivos, seguramente con menos rapidez de la que nos gustaría, pero haciéndolo de forma solvente, para que el equilibrio de las cuentas también sirva para impulsar la economía regional y para generar empleo. ¿Qué es lo que ha pasado con los empleados públicos en Castilla-La Mancha y qué es lo que han hecho ustedes? Pues se puede resumir de una manera muy sencilla. Les han defraudado, les han decepcionado, les han mentido, les han engañado y les han fallado durante 2 años consecutivos. Sí que hay un esfuerzo enorme por incrementar el número de efectivos porque, como he dicho antes, es condición imprescindible para mejorar la calidad de los servicios públicos que estamos prestando. En el Pleno también se debatió sobre el proyecto de minería de tierras raras en el campo de Montiel y sobre agricultura y ganadería ecológica. En el primer punto, el Gobierno aseguró que el proyecto de Quantum Minería será archivado en septiembre. En ese mes también se pagará la prima correspondiente al 2016 a los agricultores y ganaderos ecológicos.
El proyecto de minería presentado por la empresa Quantum en el campo de Montiel para la prospección de las llamadas tierras raras protagonizó uno de los puntos del orden del día. El proyecto ha sido desestimado recientemente, pero desde Podemos se insistió en pedir la dimisión del director general de Minas de la Junta. El señor José Luis Cabezas debe ser inmediatamente cesado, no puede permanecer ni un minuto más en su cargo. Y emplazó al gobierno a decidir. Y esta es, como ninguna otra, una lucha entre el pueblo de Castilla-La Mancha y la oligarquía depredadora. El gobierno de García Paje tiene que decidir de una vez de qué lado está. Desde el PSOE se recordó que el informe de impacto ambiental es muy contundente. Y donde queda patente y sin ningún género de dudas que el proyecto de minería de tierras raras en Campo de Montiel es incompatible con los espacios protegidos como el lince ibérico, el águila ibérica y el milano real. Este informe, señorías, cierra la puerta al proyecto de tierras raras en Campos de Montiel. El Partido Popular se sumó a las críticas de Podemos sobre la gestión del gobierno regional en la resolución de este expediente. Porque a estos vecinos a los que el gobierno no ampara, les ampara algo mucho más poderoso. Les ampara la fuerza de la razón, por muchos motivos, pero fundamentalmente por tres. Por los efectos negativos de estos proyectos, por la forma en que se han tramitado y porque la propia defensora del pueblo, insisto, ha pedido su archivo. Y desde el Gobierno se insistió en que se han limitado en cumplir la ley y garantizar los derechos de todas las partes en conflicto. En fin, yo creo que nosotros, señor Llorente, hemos sido transparentes. Hemos cumplido la ley, hemos dado garantías a todas las partes, que es lo que nos toca. No es lo mismo estar en su posición que estar en la posición del Gobierno. Porque el Gobierno tiene que gobernar y lo tiene que hacer cumpliendo la ley. Y además, el consejero recordó cuando se inició el proyecto. Siempre es bueno recordar que estos proyectos, estos permisos de investigación, no los concedió este Gobierno. Los concedió el Gobierno de la señora Cospedal en el año 2013. El Pleno aprobó la propuesta de resolución presentada por Podemos en la que se pedía el archivo definitivo del expediente. Por otro lado, y por cuarta vez, se volvió a debatir sobre la agricultura y la ganadería ecológicas. Podemos destacó la importancia de un sector que, a su juicio, ha sido maltratado por PP y PSOE. La agricultura ecológica es un sector estratégico para el desarrollo sostenible de nuestra región. Este sector agrupa en Castilla-La Mancha a más de 8.500 productores directos, a los que hay que añadir también transformadores, distribuidores y consumidores. Es un sector muy importante. Y a pesar de su importancia, este sector ha sufrido maltrato y abandono por parte de PP y PSOE. Desde el PSOE se contraatacó con cifras. Castilla-La Mancha es la segunda en extensión en agricultura ecológica, pero la primera en recursos. Pero, sin embargo, es la primera comunidad autónoma que más recursos destina a la agricultura ecológica. 236 millones de euros por delante de comunidades muy potentes como puedan ser Andalucía, Extremadura o Cataluña. Por tanto, yo creo que eso es un asunto que nos tiene que sentir orgullosos a todos los castellano-manchegos, porque esa apuesta por la agricultura ecológica es una realidad. El PP reprochó al Gobierno su inacción. Engaña, miente y encima no paga. No paga, señor consejero. A día de hoy tiene usted pendientes ayudas del 2014. Le quedan pendientes del 15, no ha pagado nada del 16 y no ha resuelto ni un solo expediente de los 8.600 que tiene del 2017. Desde el Gobierno se recordó a la oposición que ahora sí hay preocupación por los agricultores y ganaderos ecológicos, tratando además de evitar que muchos de ellos se vean obligados a abandonar esta práctica. Nada que ver con aquella decisión electoralista que ustedes tomaron en marzo del 2015. Y si nosotros hubiéramos mantenido las primas, y esto es bueno que se vuelva a decir aquí porque ustedes siguen insistiendo en ello, si hubiéramos mantenido las primas, insisto, se hubieran quedado fuera 4.000 agricultores. Nosotros decidimos que no se debían quedar
Aún así, bajando las primas, se tuvieron que quedar fuera 1.000 agricultores y esos 1.000 agricultores han entrado todos ellos en la convocatoria del 2017. Eso es preocuparse por la agricultura ecológica. Se aprobaron 2 resoluciones, una de Podemos y otra del Partido Popular. En ellas se pedía la resolución de los expedientes y el pago de las primas pendientes, así como la instauración de medidas destinadas a la solución de los problemas del sector. Esta próxima semana el Pleno de las Cortes tendrá 3 debates generales. Uno de ellos se centrará en la zona única de escolarización, propuesta del Partido Popular, que también ha solicitado otro sobre las listas de espera sanitarias. El PSOE ha propuesto otro más sobre la situación de sequía en las cuencas del Guadiana y del Tajo. Podemos, en esta sesión, propondrá a Iñaki Errazkin como miembro del Consejo de Administración del Ente Público de Castilla-La Mancha Media, tras la dimisión de Vanessa Saiz. Habrá 3 plenos en julio y, de momento, no se ha abordado la ampliación del periodo de sesiones a agosto para debatir esos nuevos presupuestos de los que les hablábamos. Nueva denuncia ante las autoridades europeas del Gobierno autonómico a cuenta del Estado del Tajo. El Consejo de Gobierno esta semana repasó el informe que se ha enviado a Bruselas y aprobó ayudas para la atención a los menores tutelados por la Junta. 14 millones de euros para suscribir convenios de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social y las entidades privadas sin ánimo de lucro que gestionan en nuestra región las plazas y los hogares de acogimiento. Nos van a permitir ofertar casi 400 plazas en cerca de medio centenar de hogares de protección para menores de entre 0 y 18 años y que por diversos motivos no pueden ser atendidos por sus familias biológicas. La solicitud de subvención se podrá hacer vía telemática y los pagos se harán en 7 libramientos. Son las novedades de esta convocatoria. En Castilla-La Mancha son 1.075 los menores tutelados por el Gobierno, de los cuales el 40% están acogidos en hogares y el 60% restante en acogimiento familiar o guarda preadoptiva. 440 familias son acogedoras en este momento en la región. Pero sobre la mesa, esta semana en el Consejo de Gobierno, otros asuntos. El río Tajo es a día de hoy un cementerio de la fauna y de la flora si no cambiamos las cosas. El Ejecutivo de García Paje recurre de nuevo a Europa para denunciar el estado del río a causa del trasvase Tajo Segura. El actual régimen de caudales está generando un fuerte impacto negativo sobre los espacios naturales de la red Natura 2000. Las comunidades de peces están muy alteradas respecto a la composición que cabría esperar, con una intensa fragmentación y regresión poblacional. En el informe que se ha presentado, el Ejecutivo propone algunas alternativas. Que es necesario modificar la actual planificación hidrológica de la demarcación hidrográfica de la parte española del río Tajo y que deben explorarse alternativas al trasvase, tales como la utilización más eficiente de las infraestructuras, es decir, las desaladoras del agua del mar. El Gobierno confía en que por fin se prime esta opción frente a los trasvases y que el Gobierno de España y otras comunidades autónomas lo apoyen. Y también en Europa se ha tratado esta semana un asunto que afecta a muchos pueblos de Cuenca y de Guadalajara y que cada vez preocupa más: la despoblación. La delegación de socialistas españoles ha presentado un informe en Bruselas para que se tomen medidas. El informe se ha elaborado teniendo en cuenta las 8 regiones que forman el Foro de Comunidades Españolas frente al reto demográfico, entre ellas Castilla-La Mancha. Una radiografía de la situación que presentó un eurodiputado de esta tierra. La disminución de la población en el conjunto de los países se está viendo agraviada especialmente en ese mundo rural. Y vemos cómo año a año el peso de la demografía europea en el conjunto de la demografía mundial cada vez también se va reduciendo. Eurostat sostiene que en 2050 el peso de la Unión Europea en la demografía mundial habrá bajado de un 6% a algo menos de un 5%, y para ello debemos conseguir fijar la población, especialmente en el mundo rural, en nuestros territorios. Lo segundo,
tenemos que facilitar inversiones para el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad, con independencia de si este se produce en el mundo urbano o en el mundo rural. Y tercero, tenemos que promover, facilitar y garantizar la igualdad de oportunidades con independencia del lugar en el que se decida vivir. Plantean como solución una mayor coordinación de las políticas europeas, mayor eficacia en la gestión de los fondos y una política de cohesión más allá de 2020 que incluya este asunto. Este informe intenta englobar cuáles deberían ser las políticas europeas, el acompañamiento de las políticas nacionales y regionales desde Europa para impulsar un rejuvenecimiento de las zonas con graves problemas demográficos, que ayude también a sostener las políticas de bienestar, pero que sobre todo permita viabilizar económicamente estas regiones más deprimidas. De momento el informe no es vinculante. Se abre un periodo de alegaciones hasta la votación en otoño, pero es un primer posicionamiento del Parlamento Europeo para que la Comisión tome medidas y, lo más importante, tome conciencia real de muchos de los problemas de nuestros pueblos. Aquí terminamos el repaso de la actualidad parlamentaria del Gobierno de nuestra región. Recuerden que En Comunidad vuelve el próximo domingo y que pueden ponerse en contacto con el programa a través de nuestro correo electrónico en comunidad@cmmedia.es y en Twitter @encmt. ¡Feliz semana! Adiós.